altos de colesterol y triglicéridos podrían ser los causantes de un infarto. Aliste todas las preguntas para que se las haga a nuestro cardiólogo, el doctor Ulate. Don Andrés, muy buenos días y por favor cuéntenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el corazón cuando se forman esas placas de grasa? Hola, buenas. Gracias por la invitación. Sí, la grasa va a ir acumulándose en las arterias coronarias. Eso es como una especie de tubería que tenemos en el corazón. Y a lo largo del tiempo esta grasa puede ir acumulándose a un punto que obstruya el flujo sanguíneo. Entonces ahí es donde vienen los problemas de infartos o angina de pecho o paros. Doctor, ¿de dónde viene esa grasa? ¿Nos la comemos o de dónde viene? Sí, generalmente depende mucho de la dieta. Las dietas altas en grasas saturadas, mucho embutido, mucha comida rápida, comida frita, el exceso de carne de cerdo, ¿verdad? Todo eso va produciendo mucha grasa y eso se va acumulando a nivel coronario. Cuando hablamos de un infarto, doctor, ¿cuál es la edad más frecuente a la hora de la aparición de un infarto? Sí, ahí los hombres llevamos las de perder porque generalmente nos sucede a una edad mucho más temprana, ¿verdad? Ya después de 35 años el riesgo de infarto en hombres va aumentando. Claro. En mujeres empieza a equipararse hasta después de la menopausia, o sea, después de los 50 años. Doctor, la semana pasada vimos a un adolescente que se murió haciendo ejercicio. Esta semana vimos a un adulto igual haciendo ejercicio. Y aquí llega una contradicción y estoy seguro que en la casa también, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pues trato de llevar una vida saludable, ¿verdad? De hacer ejercicio, de comer bien y le está dando infartos a personas jóvenes y adultas justamente haciendo actividad física, doctor. Ajá. Sí, ahí hay que analizar bien cuando se plantea hacer ejercicio, conocer cuál es el riesgo personal, cuáles son las enfermedades que tiene esa persona, si ya están identificadas y cuáles van a ser los alcances de ese ejercicio, si va a ser de forma progresiva, va a ser una intensidad moderada o ya de gente que quiere ir hacia niveles muy altos de ejercicio. Entonces, dependiendo de eso, habría que tomar ciertas precauciones. Ok, hablando justamente de precauciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas que yo debo de tomar o establecer antes de empezar a hacer actividad física? ¿Cuáles son los exámenes para asegurarme que si yo hago ejercicio no voy a estar en riesgo? Sí, es importante hacer primero una valoración, examinar al paciente, hacerle las preguntas para identificar si hay alguna luz roja por la historia familiar, ¿verdad? Luego el examen físico y el electrocardiograma va a ser una herramienta básica, va a ser una herramienta fundamental. Ya si uno quiere avanzar un poco más, puede hacer como un tipo de prueba de esfuerzo, que hay distintas versiones, claro, de la prueba de esfuerzo que ayuda bastante a saber cómo se comporta el corazón con el esfuerzo físico. En nuestro Facebook está activo. Usted hágale la pregunta con confianza al doctor, que aquí se la vamos a hacer para que él nos la responda. Ahora, hablemos de los niños, ¿verdad? O de los adolescentes. Ajá. Porque uno creería que su corazón está más saludable. Usted bien nos ha explicado, doctor, que el riesgo de sufrir un infarto en hombres adultos es mayor. Pero entonces, ¿por qué le pasa a gente tan joven? Ajá, ok. Infarto se refiere a cuando se obstruye una arteria coronaria y a una zona del corazón le deja llegar suficiente sangre y se muere ese músculo. Ahora, paro es cuando el corazón deja de funcionar. En personas tan jóvenes generalmente no tiene que ver con la aterosclerosis, sino que puede ser alguna condición congénita, ya, o sea, lo traen de nacimiento, o alguna cuestión en canales de sodio, potasio, ¿verdad? Que eso genera electricidad dentro del corazón y así es como funciona el corazón. Cuando esos canales traen alguna mutación, se producen arritmias. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es como una diferencia muy importante que hay que hacer entre un paro que sucede en un niño o en un adulto joven a una persona ya mayor. Doctor, o sea, usted habla, ¿verdad?, del corazón como tal, lo que hay dentro del corazón. Ajá. O sea, problemas que tenemos no en la cáscara, sino en el interior. Exactamente. Pero, por ejemplo, una persona joven que tiene ese padecimiento, ¿cómo se da cuenta? ¿Hay que hacerse algún examen? ¿Tiene algún padecimiento previo? Ok, sí. Generalmente el electrocardiograma es básico para tener alguna información. Y luego se puede hacer también un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma, para ver ya la estructura, que no sea que hayan paredes más gruesas o algún problema valvular. Y hay otros pacientes que solo con un test genético se podría determinar esto. Claro. Vea, por ejemplo, doña Iris nos consulta en nuestro Facebook que su mamá le han dado 2 infartos y sus tías también padecen de lo mismo. Ellas, las hijas de la señora,
¿tienen algún riesgo de padecer algún tipo de infarto o de cardiopatía, por ejemplo? Sí, la historia familiar es importantísima. Siempre nosotros averiguamos acerca de qué ha pasado con los papás, con los hermanos, sobre todo los familiares en primer grado. Y eso va a estar directamente relacionado con el riesgo que uno va a tener, porque al final son determinantes genéticos. Claro. Vea, don Elmer habla de la relación entre la quimioterapia y los coágulos, ¿verdad? Le podrían llegar a afectar el corazón post-quimioterapia, ¿verdad? Muy importante. Sí, esa pregunta es excelente. Hay muchos tipos de quimioterapia y hay algunos que sí pueden aumentar el riesgo de coágulos. Entonces ahí es cuando se tienen que tomar ciertas precauciones de usar un anticoagulante o a usar medidas que eviten que se formen coágulos, sobre todo en la zona de las piernas. Claro. Ahora, doña Fanny pregunta que si poner tramal con la presión arterial baja puede provocar algún tipo de infarto agudo. Podría, sí, si ya el paciente tiene alguna enfermedad o alguna condición cardíaca avanzada con aterosclerosis, que es la grasa en las arterias, el tramal baja la presión y si ya está baja, entonces puede comprometer el flujo coronario, el flujo sanguíneo. Doña Jenny nos cuenta que tuvo que asistir al hospital debido a que se sentía mal, tenía mucho dolor precordial, ¿verdad? Y le da muchísimo mareo. ¿Qué podría estar sufriendo doña Fanny? Ok, es importante eso que acaba de mencionar doña Fanny, y quiero hacer de una vez la aclaración que el corazón sí duele, porque existe como un mito que le dice a los pacientes, no, el corazón no duele, entonces no se preocupe, pero sí duele y hay que escuchar el corazón, poner la atención a eso, porque en el momento que se están generando estas molestias, hay que empezar a investigar si efectivamente está en riesgo un infarto. Claro, doctor, yo sé que no hay estudios científicos en este momento, ¿verdad?, para la consulta que le voy a hacer, pero yo quiero saber cuál es su criterio, porque don Luis Gerardo nos pregunta que si es cierto que las vacunas del COVID están causando problemas cardíacos alrededor del mundo. Eso, sí, la cuestión de las vacunas hay que analizarlo con bastante cautela y para eso se tienen que hacer reportes. Y entonces, si existe la sospecha que estuvo en relación a eso, se debería hacer un reporte y todo eso se lleva a centros de análisis para establecer si hay una relación o no. Y de haber una relación, si se establece claramente, entonces el medicamento se tiene que sacar. Jaina dice que su esposo tiene 29 años y que a veces le da mucha taquicardia, siente presión, incluso dolor, ya después se le quita normal. ¿Eso puede ser el síntoma o, digamos, la alarma de algún problema cardíaco? Claro, sí, la opresión en el pecho o la apretazón en el pecho que le dice el paciente a uno, eso puede ser angina, y angina ya es cuando el corazón está sufriendo porque la circulación es mala. Entonces sí es momento, digamos, de visitar. ¿Cuál sería ese ABC que hay que hacer cuando ya uno empieza a sentir la angina? Porque a veces uno lo deja pasar, ¿verdad? Usted siente la presión y dice, ahorita se me quita, porque no es muy constante o no nos dura durante muchas horas. ¿Qué se hace? Sí, lo primero es consultar. Si ya el síntoma ha sido muy intenso, es persistente, lo despierta en la madrugada, esos son como señales claro, de alerta que hay que buscar atención médica. Don Elmer nos pregunta que si una persona que haya recibido quimioterapia debe entonces, después de ese proceso, llevar un control con el cardiólogo. Sí, dependiendo del tipo de quimioterapia. De hecho, a mí me pasa a nivel hospitalario que tengo que darle seguimiento a pacientes que recibieron cáncer, que tuvieron cáncer y recibieron quimioterapia o radioterapia, y ya es un paciente que queda con un control casi que de por vida. Lili consulta que si es lo mismo taquicardia y arritmia. Excelente pregunta, no necesariamente es lo mismo. Taquicardia, uno puede tener taquicardia si se asusta, si va corriendo detrás del bus, si tiene dolor, si tiene fiebre. Las embarazadas pueden tener taquicardia. Arritmia es cuando ya el corazón va rápido, pero de una forma desordenada. La electricidad con la que funciona ya no está funcionando normalmente. Claro. Vea, doña Mayela tiene 51 años. Le dijeron que tiene muchas arterias tapadas con grasa y le mandaron a revisarse porque ella siente mucho dolor, ¿verdad? Le dan como circuitos en el pecho y le cuesta inclusive hasta respirar. Ok, sí. Hay que actuar cuanto antes. El problema con la grasa en las arterias, ¿verdad?, la aterosclerosis, es de que se puede manifestar como una muerte súbita y ya ahí llegamos tarde. Claro. Entonces hay que actuar temprano. Vea, doña Jennifer tiene 38 años y le da mucho dolor al lado izquierdo cada vez que ella se agita. Ok. Por la edad que tiene Jennifer,
estaría en menor riesgo que un hombre, ¿verdad? Por la cuestión hormonal, que eso protege más el corazón. Sin embargo, hay de todo, hay muchas otras condiciones que hay que analizar y definitivamente hay que prestarle atención. Vea, dice doña Damaris que ella tiene un triple bypass coronario de ESA. Ella dice que se siente bien y que le hicieron un eco y aparece con una presión pulmonar. ¿Cómo podría ella corregir eso, doctor? Ok. Entonces, a veces sucede de que producto de algún problema cardíaco la presión en los pulmones aumenta. Entonces hay que ver cómo se optimiza los medicamentos que ella tiene para que la condición cardíaca mejore y entonces baje la presión pulmonar. Dice doña Isabel que su papá y 4 de sus tíos murieron de problemas del corazón, que ella quisiera saber cómo hace, ¿verdad?, para investigar si podría llegar a ser cardiópata. Ok. Ella también, ¿verdad? Sí, sí. En los últimos años se ha avanzado mucho con determinados tipos de exámenes que ayudan a predecir el riesgo. De hecho, hay uno que se hace en sangre que se llama LPA, solo se hace una vez en la vida y ese determina el riesgo que se tiene de un infarto. Entonces ese es de muchísima utilidad y eso es algo como relativamente nuevo. Y otro que funciona bastante bien es el score de calcio, que es como una radiografía, pero se toma con TAC, es súper rápida, tiene muy poca radiación y eso se repite como cada 7 años y ayuda a establecer el riesgo de un infarto. Doctor Ulate, consultan también que si la inmunoterapia baja el riesgo de coágulos por quimioterapia. No necesariamente. La inmunoterapia puede afectar de otra manera la condición cardíaca y dependiendo también de la gente que se está usando el medicamento. Andrés Ulate Retana es nuestro médico de hoy, nuestro cardiólogo. Doctor, nos tenemos que quedar aquí contestándole, vea, a María, Jennifer, Adita, a doña Cubillo, doña Sara, bueno, todo el mundo. ¿Te parece? Adelante, claro. Muchas gracias, doctor, muy amable. Charlene.